Buenas muchachos, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Bueno, como les dije en el video anterior, en el día de hoy vamos a estar viendo el tema de los arreglos. La idea es ver qué son, cómo declararlos, cómo utilizarlos, las funciones que podemos utilizar eh, para, para aprovecharlos mejor. Y obviamente si podemos agregar algún que otro tema más, mucho mejor. Pero bueno, en principio eso. No vamos a hacer muy largo esto. Empezamos con la introducción del video y ya estamos en clase. Nos vemos ahí. Bien chicos, estamos en clase. La idea es empezar a ver, como les dije, el tema de los arreglos. En principio, yo a lo que teníamos hasta el momento lo comenté, ¿sí? O sea, comenté en realidad la importación del JavaScript dentro del documento HTML. Para, bueno, obviamente que el documento no lo utilizara, pero van a seguir estando ahí. Y voy a subir, digamos, esto cuando terminemos el video. Voy a subir todo lo de la clase y lo de las clases anteriores para que, digamos, puedan descargarlo y ver lo que estuvimos haciendo. Eh, en principio, vamos a hablar bien de qué es un arreglo, ¿sí? Supongo que ya a esta altura, digamos, ustedes ya tienen una noción, pero vamos a definir bien lo que es un arreglo. Un arreglo básicamente es un conjunto de datos, ¿sí? O una estructura de datos homogénea, ¿sí? Que se encuentra ubicados en forma consecutiva, ¿sí? En la memoria RAM, ¿sí? Es decir, que ubican que digamos todos los elementos de un arreglo son consecutivos, se guardan, se almacenan consecutivamente dentro de la memoria RAM, ¿sí? Esto, digamos, nos permite almacenar eh, datos de forma temporal, ¿sí? Recuerden que una vez que digamos cerramos la aplicación que estamos utilizando, los datos de los arreglos se pierden. Vamos a crear en principio, para empezar, digamos, con el tema de la práctica, vamos a crear un documento nuevo, ¿sí? Un archivo nuevo de JavaScript para poder trabajar con los arreglos y que lo tengan separado del resto. En principio, creamos un nuevo documento y le vamos a poner arreglos, ¿sí? Arreglos.js, y ahí tenemos nuestro archivo de arreglos. Vamos a poner esto al costado para tenerlo ahí a la mano. Sí, lo que podemos hacer de una es incorporarlo al HTML, ¿sí? Vamos a crear la etiqueta script correspondiente, src, muy bien, y vamos a poner el nombre arreglos.js para que se importe dentro del documento. Guardamos y empezamos a trabajar con el arreglo.js. En principio vamos a aprender a definir un arreglo, ¿sí? Un arreglo, ¿sí? Es básicamente un tipo de dato y por lo tanto puede ser, digamos, declarado como una variable. Entonces vamos a hacer let, ¿sí? Para declarar una variable a la cual le vamos a poner arreglo, ¿sí? Arreglo. Y hay dos formas de definir un arreglo,
¿sí? En primera instancia, la forma reducida, que es arreglo igual llaves, y ponemos los elementos que vayan dentro del arreglo. Por ejemplo, podríamos poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Estamos bien con eso? Bien. Punto y coma, por supuesto. Y ahí entonces definimos un arreglo. Si yo en este momento pongo un console log para mostrar el contenido del arreglo, ¿sí? Vamos a guardar y vamos a ir a nuestra página. Vamos a recargar acá y vemos que tenemos 6 elementos que se están mostrando, ¿sí? ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos a volver. La otra forma para poder declarar un arreglo es la siguiente. Lo mismo, let, vamos a poner arreglo 2, ¿sí? Y lo que vamos a hacer acá es utilizar la palabra new, ¿sí? Array con mayúsculas, ¿sí? New array. Array es, como les dije recién, o sea, los arreglos son un tipo. Por lo tanto, ahí lo que le estoy diciendo es que estamos declarando un nuevo tipo de, o sea, un nuevo arreglo, ¿sí? Y vamos a instanciarlo utilizando esa llamada. Bien, entonces acá ingresamos otra vez los elementos 3, 4, 5 y 6. ¿Está bien? Punto y coma. Vamos a hacer un console log del arreglo 2. ¿Sí? Arreglo 2. Guardamos. Y tenemos entonces ya armado nuestro arreglo número 2. Vamos a volver y vamos a refrescar. Y si nos fijamos, ¿sí? Son, digamos, los mismos arreglos. Básicamente se arma de la misma manera, se construye de la misma manera. Por lo tanto, digamos, por el momento es indistinto la forma de construirlo. Muy bien. Una vez, digamos, que vimos es que estas dos formas por el momento podemos decir que son equivalentes, vamos a pasar a ver cómo acceder a un elemento, ¿sí? En principio, los arreglos, ¿sí?, utilizan para almacenar la información un sistema de índices, el cual siempre comienza en la posición 0. Vamos a volver un cachito hacia el ejemplo que habíamos creado. Fíjense que acá lo que me está indicando es que, ¿sí?, no sé si lo pueden observar ahí, el 1 está en la posición 0, el 2 es el elemento 2, ¿sí?, está en la posición 1 y así sucesivamente hasta el elemento 6, ¿sí? Esa es entonces la idea. Vamos a utilizar esa posición, ¿sí?, para poder acceder entonces a un elemento. ¿Cómo accedemos a un elemento? Imaginemos que yo quiero almacenar, por ejemplo, vamos a pensar, el número 3, el valor 3, que está dentro, por ejemplo, del primer arreglo, aunque sea indistinto, vamos a pensar en el primero. Yo quiero acceder al elemento 3, pero tengo que considerar que las posiciones, los índices que maneja el arreglo empiezan en 0, ¿sí? Entonces, si el 1 es la posición 0, el 2 va a ser la posición 1 y el 3 va a ser la posición 2. Por lo tanto, voy a crear una nueva variable, ¿sí? Voy a poner aux, ¿sí?, de auxiliar, una variable auxiliar, y le voy a insertar el valor que contiene, o sea, que yo dije que iba a utilizar, que es el valor 3, que está dentro de arreglo. Por lo tanto, llamo a arreglo,
¿sí? Y le indico que la posición que me interesa es la 2. Y de esa manera, entonces si yo acá imprimo el auxiliar, voy a tener que me va a dar el valor 3, ¿sí? Vamos a ver esto. Vamos a refrescar. Y fíjense, efectivamente tengo ahí el valor 3, ¿sí? Bueno, de esta misma manera en la que yo pude acceder a ese elemento, puedo de alguna forma modificarlo, ¿sí? Aunque no va a ser exactamente la misma la sintaxis. ¿Cómo modifico el número? ¿Sí? En este caso, o el valor del ítem. Bueno, simplemente hago referencia otra vez a la posición dentro de arreglo, ¿sí? Llamo arreglo llaves, la posición 2, y en la posición 2 quiero que ahora tenga el número 21. Guardamos, vamos a poner que me había olvidado un console log para poder ver la modificación, y vamos a, por ejemplo, imprimir de nuevo todo el arreglo. Arreglo, ¿sí? Como para que puedan ver la modificación. Arreglo, guardamos, volvemos y F5 para recargar. Fíjense, tengo 1, 2 y 21. La modificación que hice, ahí entonces la tenemos ya plasmada. Muy bien. Espero que se vaya entendiendo hasta el momento. Ya saben que si tienen dudas luego de ver este video, pueden consultarme en cualquier momento. Bien, ahora, ¿qué valores están permitidos dentro de los arreglos? Bien, dentro de los arreglos nosotros podemos poner cualquier tipo de dato, e inclusive, por ejemplo, podríamos mezclar tipos de datos. ¿Cómo es eso? Bueno, en principio, ¿sí? Por ejemplo, como les digo, podemos utilizar cualquier tipo de datos, sean números, strings, valores booleanos, otros arreglos incluso, ¿sí? U otros tipos, digamos, que hay dentro de JavaScript. Vamos a crear un tercer arreglo, ¿sí? Arreglo 3, y me olvidé el let, arreglo 3, ¿sí? Al cual, ¿sí? Yo le voy a insertar diferentes valores. Por ejemplo, vamos a pensar primero en una cadena de caracteres, hola, ¿sí? Luego separo con coma y pongo, por ejemplo, un número, 25. Luego pongo, por ejemplo, un valor booleano, falso, ¿sí? Y puedo poner, incluso como les dije, otros arreglos. Así que le voy a insertar, por ejemplo, el arreglo. Arreglo. ¿Está bien? Punto y coma. Y vamos a imprimir esto para ver cómo queda. ¿Sí? Console log. Console.log. ¿Sí? Recuerden. Y vamos a imprimir el arreglo 3. Volvemos a la página, recargamos y fíjense, acá tengo hola, el 25, el falso y el arreglo, que si yo despliego voy a tener obviamente todos los datos de ese arreglo. Entonces de esa manera, ¿sí? Puedo trabajar con el arreglo. Espero que se vaya entendiendo, ¿sí? La verdad que por lo menos para mí me resulta un tema bastante fácil, pero a ustedes por ahí se les complica. Si se les complica, ya saben, me consultan. Bien, vamos a ver ahora cómo insertar uno o más elementos con la función push, ¿sí? La función push, ¿sí? Puede ser, digamos, utilizada de la siguiente manera, ¿sí? Los arreglos, como yo les dije, son tipos, y los tipos tienen ciertas
funciones predefinidas, vamos a decir, con las cuales se los puede operar. Así que una de ellas es push. Vamos con eso. Supongamos que yo quiero insertar, por ejemplo, el elemento, ¿sí? Vamos a insertar al final, siempre al final con el push. Vamos a insertar, por ejemplo, un elemento que va a ser el 7, ¿sí? Dentro de arreglo. Para eso, yo lo que tendría que hacer es llamar a arreglo, como siempre, arreglo, ¿sí? Arreglo, punto. Fíjense que ahí ya automáticamente se me despliegan todas las funciones que puedo utilizar, pero vamos a usar push, ven, tengo push, ahí, punto y coma, y adentro vamos a insertar los elementos, los elementos que queremos agregar al final. En este caso a mí me interesa el 7. Una vez que lo agregué, voy a mostrar el resultado como quedó, arreglo, ¿sí? Para que me muestre el arreglo. Guardamos, otra vez nos dirigimos hacia la página, recargamos y tenemos insertado el 7. Imaginemos que queremos insertar, por ejemplo, 3 números más. Vamos a hacer lo mismo. Disculpen, vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner arreglo, punto push, y vamos a insertar los 3 números que nos interesa: 8, 9 y 10, supongamos, ¿sí? Punto y coma, hago un console log e imprimo el arreglo. Guardo y volvemos, recargamos y fíjense, entonces tengo ahí los elementos agregados, ¿sí? Me agregó el 8, el 9 y el 10. Perfecto. Espero, entonces, como les digo, que esto se entienda. Vamos a remover ahora el último elemento. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Y vamos a poner arreglo, punto, pop, ¿sí? Pop. Y vamos a imprimir el resultado, a ver cómo queda. CLG. Y el arreglo. Guardo y me dirijo hacia la página para recargar. Fíjense, ahí tengo 9 elementos nada más. Perfecto. De esa manera entonces yo puedo trabajar con el arreglo e ir agregando al final o quitando elementos. Si yo quisiera sacar más de un elemento, lo que tendría que hacer es repetir esa línea tantas veces como elementos quiera quitar desde el final, ¿sí? Imaginando que yo quiero quitar los últimos 3 que agregué, ¿sí? Tengo que repetir el pop 3 veces. Entonces me va a sacar el 10, ¿sí? El 10 el 10, luego el 9 y luego el 8, ¿sí? Y entonces me quedaría con el arreglo hasta el 7. Voy a guardar esto y vamos a verlo dentro de la consola. Muy bien, y entonces ahí tengo, como habíamos dicho, ¿sí? Los elementos removidos. Eso es entonces, como les digo, lo mínimo que yo puedo trabajar. Vamos a ver ahora otra función que tiene, digamos, que tienen los elementos de tipo array, ¿sí? Las variables de tipo array, que se llama splice, ¿sí? Vamos a borrar esto. Yo voy a actualizar unas cosas y enseguida estoy con ustedes para explicárselos. Seguimos con la segunda y última parte del video, que se demoró bastante, vamos a decir, en el tiempo. Por eso les pido disculpas, hubo varios inconvenientes, luego tuvimos el receso invernal, así que nada, bueno, estamos tratando de
de lograr terminar esta clase y que les llegue. Van a notar que, digamos, todo lo que habíamos hecho hasta ahora no va a estar en el proyecto que estábamos armando porque estoy en otra computadora y no tengo, digamos, acceso a lo que veníamos haciendo. Pero de todas formas no se preocupen, vamos a empezar, digamos, con la parte del splice, que era lo que nos faltaba, con un ejemplo nuevo, así que bueno, vamos con eso, si les parece. Vamos a empezar a trabajar. Como ven, yo creé, digamos, una nueva página que va a servir el código de JavaScript. Tengo, bueno, una simple página web en blanco, un index en blanco, donde tengo cargado el script, ¿sí? Eso lo voy a cerrar ahora. Y acá, como ven, en el código de JavaScript, yo hice un arreglo que se llama meses, donde tengo todos los meses del año. Bueno, con esto nosotros vamos a trabajar el splice, ¿sí? ¿Para qué sirve la función splice? Básicamente cambia el contenido de un arreglo, ¿sí? Eliminando elementos que ya existen y o agregando nuevos elementos. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a empezar a trabajar con el splice. Bien, vamos a suponer que la lista no está completa, vamos a borrar un par de meses, ¿sí? Vamos a agarrar ahí y vamos a borrar esto, vamos a borrar febrero, y también noviembre, ahí está, y vamos a borrar todo esto. Sí, déjenme aclararles que es igual que esté, digamos, la lista de forma seguida, consecutiva en horizontal, que la forma en la que yo lo escribí en vertical. Esto es una forma, digamos, que se utiliza para poder leer mejor el código, ¿sí? Separar los elementos y entonces uno visualiza mejor. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar. Vamos entonces, como les quería plantear, vamos a trabajar con meses. Lo primero que vamos a hacer es imprimir esto para ver cómo está funcionando. ¿Sí? Vamos a hacer un console log del arreglo que se llama meses, ¿sí? ¿Se acuerdan? Vamos a guardar esto y vamos a la página, ¿sí? Que tendríamos que ya tener cargada, y vamos a refrescar para que ejecute, digamos, el código de JavaScript. Como vemos, tenemos 4 elementos que son enero, marzo, abril y diciembre. Son los que teníamos cargados. Y ahora lo que vamos a hacer es insertarle febrero. Para eso, volvemos, ¿sí? Vamos a borrar esto. Y vamos a utilizar el splice. ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, es una función que tienen todos los arreglos, digamos, desde su construcción, y que vamos a utilizar regularmente, ¿sí? Es una función muy utilizada. Como les decía, se puede utilizar tanto para agregar como para quitar elementos, ¿sí? O las dos cosas en una misma operación. En principio, vamos a llamar al arreglo meses y vamos a hacer punto splice, ¿sí? Para utilizar la función. Como ven, acá yo ya tengo la ayuda de mi editor de texto que me va diciendo cómo utilizar la función. No se preocupen, lo vamos a ver. Pero en principio nosotros sabemos que los arreglos tienen un orden, ¿sí? Tienen un índice que indica el orden de los elementos y que este índice empieza en 0. Por lo tanto, enero, ¿sí? Es la posición 0 del arreglo. Si enero es la posición 0, febrero debería ir en la posición 1.
Por lo tanto, lo voy a insertar en la posición 1. En este momento, marzo, ¿sí?, está ubicado en la posición 1. Pero nosotros necesitamos que sea febrero quien vaya a la posición 1. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es insertar en la posición 1 a febrero y marzo, ¿sí?, va a pasar a la siguiente posición. Entonces, en la posición 1, ¿sí?, luego vienen los elementos que queremos borrar, ¿sí? Fíjense que ahí la ayuda me va diciendo cuántos elementos queremos borrar a partir de esa posición. Nosotros no queremos borrar ningún elemento, por lo tanto vamos a poner 0, no queremos borrar. Y luego van los ítems que queremos agregar, ¿está bien? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser insertar el elemento febrero, ¿sí? Vamos a poner punto y coma al final de la sentencia, por supuesto, y vamos a hacer un console log otra vez para imprimir el arreglo meses, a ver cómo se encuentra en este momento que le hicimos la inserción. Entonces, vamos a recargar y si se fijan, tengo enero en la posición 0 y en la posición 1 febrero, ¿sí? En la 2 marzo y así sucesivamente con el resto de los elementos. Vamos a ir con el siguiente, digamos, ejemplo, pero antes, bueno, voy a enseñarles un poco cómo va. Vamos a repasar un poco la sintaxis. Yo tengo acá ya copiado. Ustedes saben que pueden ir al MDN de Mozilla, que ya les pasé, donde tienen todas las funciones y las explicaciones de todo JavaScript. Pero bueno, nosotros ahí tenemos en este momento, yo inserté cómo va la función, digamos, cómo trabaja, y vamos a empezar a repasarlo, ¿sí? Tenemos el elemento start, ¿sí?, que en la función que hicimos es el 1, ¿sí? Esto lo vamos a pasar para arriba para que se vea, ¿sí? Tenemos el start, ¿sí?, que es desde dónde, a partir de dónde se van a insertar los elementos, ¿sí? Recuerden que es incluido esa posición, ¿sí? No es después de esa, o sea, no es que si yo pongo 1 en la siguiente posición, que es la 2, va a insertar el elemento, sino que en esa posición, a partir del 1, en este caso, va a insertar los elementos que yo le indique. Luego, la cantidad de elementos que quiero borrar a partir de la posición en la que digamos, que a partir de la posición que pusimos. Y si yo quisiera, con qué elementos debería reemplazarlos, viene luego, ¿sí? Yo pongo luego de, por ejemplo, en este caso yo quiero borrar 0 elementos, pero si yo quisiera borrar, por ejemplo, marzo y abril, pongo 2, ¿sí? Y inserto los valores que a mí me interesen agregar. ¿Está bien? Y así sucesivamente. Sí, todo separado por coma los valores. No es difícil, ¿verdad? Bien. Recuerden que siempre el splice va a trabajar con un arreglo, ¿sí? Entonces, el nombre del arreglo, .splice, la posición a partir de la cual vamos a empezar a trabajar, la cantidad de elementos que queremos borrar y, si queremos, los elementos que queremos insertar reemplazando los que estamos borrando. Como en el ejemplo anterior no queríamos borrar nada, simplemente lo que hizo fue agregar, ¿sí? Y eso es todo el splice. No hay mayor, digamos, complicación que eso. Vamos a hacer algunos ejemplos, ¿sí? Nosotros ya hicimos el ejemplo de borrar 0 elementos e insertar algún elemento. Si quisiéramos, por ejemplo, insertar más de un elemento, ¿sí? Acá simplemente pongo en febrero, bueno, iría a marzo, bueno, marzo ya está,
Vamos a hacerlo con otro. Vamos a llamar de nuevo el splice, meses, punto, splice, ¿sí? Vamos a agregar en el febrero, marzo, abril, sería la posición 0, 1, 2, 3, la 4 en la posición 4. Vamos a agregar abril 4, sí, está bien, en la 4. Vamos a agregar abril, mayo. Vamos a agregar mayo, junio y julio, ¿sí? Vamos a agregar mayo, junio y julio. En la posición 4 vamos a agregar, entonces no queremos borrar ninguno y queremos agregar mayo, junio y julio, ¿sí? Vamos a agregar estos tres elementos. Luego de esto, hacemos el console log de meses. ¿Sí? Entonces estoy por un lado haciendo la inserción de febrero y por el otro haciendo la inserción de mayo, junio y julio. ¿Sí? Todo esto sin borrar ningún elemento. Si todo nos salió bien, cuando refrescamos esto, tendríamos que tener enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y diciembre en la última posición. ¿Sí? Vamos bien. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo intento eliminar, si yo quiero eliminar un elemento? Vamos, por ejemplo, vamos a eliminar junio, ¿sí? Y no agregar nada. Entonces, en ese caso, vamos a modificar lo que ya tenemos, vamos a modificar nuestro arreglo para poder hacer este ejemplo. Vamos a poner febrero, coma, marzo, abril. Vamos a poner abril otra vez. Vamos a poner mayo. Junio. ¿Sí? Y julio. ¿Sí? Entonces yo tengo, fíjense, 2 veces abril. Está mal, por lo tanto quiero borrar alguno de estos dos y no insertar nada. Para eso, bueno, vamos a ver cómo se encuentra ahora el arreglo. Vemos el arreglo y fíjense que en 3 y en la posición 3 y en la posición 4 yo tengo abril. Por lo tanto, vamos a elegir uno de los dos, vamos a borrar de la posición 4. Vamos a llamar a meses, ¿sí? Punto splice. Vamos a tomar la posición 4. Vamos a borrar, le vamos a decir que cuántos queremos borrar es 1 y nada más. Como no queremos agregar, no ponemos ningún elemento. Guardamos y recargamos. Nos fijamos y tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo. ¿Sí? Fíjense que una vez que yo borré el elemento que tenía, ¿sí? El elemento que estaba debajo, o sea, los elementos que estaban debajo, digamos, suben una posición, por decirlo de alguna manera, ¿sí? No es que queda vacío esa posición, no queda vacía la posición, sino que se reordena. Bien, por lo cual es bastante interesante porque nos ahorramos muchísimo trabajo. Bien, entonces de esa manera nosotros podemos trabajar borrando y agregando elementos.
Nada muy complicado. Hasta acá entonces el tema del splice. Si les interesa, recuerden, pueden mirar con más detalle esta función en el MDM, en el MDN de Mozilla, que ya se los dejé con anterioridad dentro de la plataforma. Así que péguenle una mirada. Igual no es muy complicado, chicos. Pueden trabajar tranquilamente con lo que vimos acá. Eso es todo por el momento. Espero esté bien, se haya entendido. Saben que me consultan. No tengan, por favor, miedo de preguntar. Lamento las condiciones en las que estamos grabando, sobre todo esta última parte del video. Sé que el audio no se va a escuchar muy bien. Es debido al equipamiento con el que me encuentro en este momento. Voy a tratar de subir este video lo antes posible. Les dejo también seguramente alguna actividad con este video. Así que por favor, chequen. Y bueno, nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado. Hasta luego.